porque siempre hay un choque de reino. El reino de las tinieblas no quiere que tú cumplas propósito, no quiere que tú cumplas propósito. No, porque cuando estás alineado en el tiempo correcto, en el lugar correcto, haciendo la perfecta voluntad de Dios, Dios te respalda en todo. Te respalda en finanzas, Dios te protege, te provee. Dios tiene planes extraordinarios con sus hijos. Y esa es su promesa. El visionario más grande que ha existido aquí en la faz de la tierra se llama Jesucristo. Le explico, antes de tu nacimiento ya Dios tenía planes contigo. Antes de tu nacimiento ya Dios tenía una visión contigo. Antes de mi nacimiento Dios tenía planes conmigo. Muchos que conocen mi testimonio, si no conocen mi testimonio, se lo comparto. Nací en Boston, me crié en la ciudad de Nueva York, de New Jersey, en esa área. Anybody from New York here? Nací en esa área, andando todo Washington Heights. Conocí a mi amada esposa en Queens. No conocíamos al Señor. Teníamos una relación fatal. Gente, si usted no tiene a Cristo en su matrimonio, va a ser fatal. Porque hay una naturaleza que siempre tenemos que matar. Y es el yo, el ego, que está acabando con la humanidad y está acabando con las relaciones. Pero el ego y el yo, la única manera para usted matarlo, porque es tan fuerte en tu carne, es parte de la naturaleza. El único lugar que puedes matar el ego y el yo es en la cruz, donde Cristo murió por ti. Donde Él dice la Escritura que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que vino, tomó forma de hombre y caminó aquí en la tierra para dejar y hacer el ejemplo. Jesucristo predicó. Y lo que Él predicaba le daba a la gente un sentido de esperanza en la vida. Y asimismo Él tuvo sus discípulos y Él encaminó sus discípulos por 3 años enseñándole, mira, la vida se vive de esta manera. Poniendo y aplicando estos principios en tu vida, y verá que el Padre siempre te va a respaldar en todo lo que tú hagas si lo haces a la manera de Dios. Algún codazo que está a tu lado y dice, vive la vida a la manera de Dios. Él siempre te va a respaldar cuando no tienes a Cristo o una relación que no tienes a Cristo. Como el centro, esa relación va a ser egoísta. Cada uno para su lado, porque es una naturaleza humana. Cristo vino y a los 3 años y medio, dice entonces la Escritura, que después que empezó su ministerio, Él murió en la cruz. Nunca pecó. Nunca pecó. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué fue? Por amor, dice la Escritura. Quiero que me acompañe rapidito al libro de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2. Thank you, Jesus. Y vayamos al versículo 4 al 7. Dice la Escritura, aquí describe nuestra condición. Capítulo 2. Aquí habla de la condición de todo ser humano. ¿Por qué le digo esto? Es fácil yo convencerme a mí de que estoy bien con Dios cuando tal vez no estoy bien con Dios. Pero si no estoy bien con Dios, hay esperanza. Dile que está a tu lado, hay esperanza para que te arregles y arregles cuenta con Dios. Ayer tuvimos un retiro poderoso. Poderoso. Vamos, estaba flojo. ¿Cuántos han hecho retiro? Yo soy libre. Si tiene la oportunidad, esperamos hacer uno ya principio de año, si hay que hacer uno antes, si se apuntan más personas también que van llegando y se encuentran nuevo en este lugar. Es ese lugar donde vas a tener un encuentro con Dios. Si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios y lo ha entendido a Dios como que está lejos, con barba larga, así todo, con un garrote, listo para darle por la cabeza cada vez que usted se porta mal, dile que está a tu lado, Él no es así. Él es un Dios de misericordia, lleno de amor, que te quiere alcanzar y quiere darte ese sentido de esperanza a partir en el momento que lo recibes como Señor y Salvador. Esto es lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, digan conmigo, Él es rico en misericordia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? Así estábamos nosotros, así estaba su condición, así estaba la mía. Dice, estando nosotros aún muertos en nuestros pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y que por gracia nosotros somos salvos. ¿Cómo sucedió esto? Cristo murió en la cruz para pagar por tus pecados.
por todo tu pasado. Entienda esto, Dios es un Dios santo. Y Dios siendo santo no puede ser uno con la humanidad siendo pecaminosa. Dios no puede ser uno con tu pasado de pecado. No puede. Su santidad es demasiado poderosa. Su santidad es demasiado, es única, es peculiar. Él es Dios todopoderoso. Su santidad, si se presenta y te acercas a Dios en la condición de pecado sin ser perdonado, ahí mismo quedas. Por la santidad de Dios. Por la santidad de Dios. Pero la Escritura dice que Él es rico en misericordia, que aún nosotros estando en nuestra condición de pecado, Él hizo el plan perfecto de pagar por todo tu pasado. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo un pasado no muy bueno? Tengo un pasado que quisiera sacar de mi corazón, a veces me tormenta. Parte de nuestro retiro es encaminar a la gente a las experiencias del pasado. Porque muchas veces eso es lo que regresa a nuestro corazón y regresa a contaminar el corazón, el pasado. El pasado de lo que otros hicieron o el pasado de lo que nosotros hicimos. Pero sea porque otros hicieron o porque nosotros hicimos, hay esperanza y en estos retiros donde nosotros se prepara la atmósfera. Es aquí donde Dios aprende, a Dios te enseña lo que es el perdón. Primeramente Dios te enseña de que Él está listo para perdonarte a ti y que tus pecados del pasado, del presente y el futuro en la cruz es crucificado para hacerte libre. Y al hacerte libre porque ya no tienes deuda con Dios porque te perdonó. ¿Y cómo te perdonó? ¿Cómo viene este perdón? Dice la Escritura que Él caminó aquí en la tierra. Tuvo sus discípulos por 3 años y medio, fue mentor de ellos encaminando en la vida de cómo vivir. Y en ese camino Él le enseñó, le predicó, les enseñó. En este caminar, esos 3 años y medio con sus discípulos, les enseñó de cómo vivir confiado y que el Papá, el Padre Celestial, proveerá a sí mismo. Dios proveerá. En una ocasión había que pagar impuestos. Pedro se le acerca a Jesús, le dice, Señor, hay que pagar impuestos. Y el Señor le dice, pero los que pagan impuestos son los que no son de la casa. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Pedro, ve, pesca. El primer pez, no le dijo pesca hasta, sino que le dijo, el primer pez, agárralo, abre la boca, saca 2 dracmas y con eso vas a pagar. Pedro le dijo, ¿cómo? Gente, le dio instrucciones de que vaya. ¿Qué es lo que hay? Hay que pagar impuestos. Ya estamos casi a fin de año. ¿Qué es lo que hay? Hay que pagar impuestos. El mismo Dios de milagro, el mismo creador de los cielos y la tierra, aquel que pagó un alto precio para hacerte hijo, es el mismo Padre que siempre va a proveer. No seas movido por deuda. No seas movido por circunstancia, porque por eso cuando venimos a los pies de Cristo todo empieza a cambiar, porque ya tú no estás solo en la vida. Solo andábamos yo y mi novia en aquel entonces, que era mi esposa, cuando no teníamos a Cristo. Y tristemente nuestra relación era pobre, porque éramos cada uno egoísta, cada uno jalaba por su lado. Y Cristo no estaba en el asunto porque ni lo habíamos metido en la ecuación, porque no estábamos ni casados, disfrutando de los beneficios de la relación, pero sin considerarnos unos a los otros y no estábamos casados. Y mucho menos habíamos invocado a Dios. En esa condición nosotros vivíamos, en esa condición yo vivía. Y no solamente eso, pero en la condición que nosotros vivíamos sin Cristo, vivíamos una relación muy tóxica. Eso es muy común. En las relaciones donde Cristo no está, las relaciones se vuelven tóxicas y es por el egoísmo que es fuerte, el egoísmo hacia uno. Entonces puede ser tóxico a diferentes niveles. Entonces, y esta condición también de ser tóxico hay que tomar en cuenta que hay diferentes niveles y hay personas que están acostumbrados a estas relaciones tóxicas y piensan que es normal. Eso no es normal, así no lo diseñó Dios. Por eso la Escritura te habla aún del matrimonio, te habla de finanzas, te habla de matrimonio, te habla de todo lo que tú necesitas en este manual para que lo apliques en tu vida personal y todo pueda ser transformado, todo pueda ser cambiado. Así mismo sucede conmigo, con Paola. Paola se convierte primero en el 2001, se convierte ya primero. Pero ella se convirtió después que me abandonó, me dejó. Ella, sí. Me abandonó. ¿Ustedes pueden creer eso? Me abandonó, pero como no era mi esposa, porque nunca la honré para ponerle posición o para ponerla como mi esposa, nunca la honré, nunca la consideré. Eso de que nos amamos. Pero si no hay suficiente honra, si no hay suficiente atrevimiento y honra y consideración para ponerle el anillo y casarse, ahí la verdad que no hay honra, ahí no hay. No, eso es emocional. Muchas veces
Si usted está aquí, tiene una relación, no se ha casado, tranquilo, nosotros arreglamos esto rápido. Lo casamos. Muchas veces vienen por inseguridades, cosas no resueltas, ¿verdad? Y por eso es que cuando venimos a los pies de Cristo, es aquí entonces donde ella me abandona. Me abandonó, me dejó en Nueva York, me dejó solo. Pero me tuvo que dejar solo porque por la condición en la cual yo estaba. No podía permanecer conmigo. No podíamos permanecer juntos porque ella en su condición de un pasado también, de un trasfondo donde ella se crió en foster homes. Yo me crié en una familia también disfuncional. Aquí, no levante mano, pero aquí hay alguien que tal vez se crió en familia disfuncional. It's okay, no levante su mano. Pero it's okay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por eso que Cristo quiere venir a tu vida. Es por eso que Cristo quiere entrar a tu matrimonio para arreglar cuentas. Porque Cristo no quiere, Dios no quiere que eso se repita a tus hijos y a la próxima generación. Y Dios entonces quiere trabajar con tu corazón, quiere unirlos. Y Él quiere estar presente en ese asunto y es ahí donde entra el matrimonio. Muchos que piensan que el matrimonio es simplemente un papel o un contrato. No es así. Un matrimonio es una unión ante el Padre Celestial, dejándole saber a Él: Señor, necesitamos de tu presencia en mi casa. Necesitamos de tu presencia en esta relación. Necesitamos de tu bendición para que esta relación prospere. Dicen amén a eso. Cuando invitas a Dios en tu vida, llega vida a tu vida personal. Y es aquí que cuando Dios te da visión personalmente a ti, Él te respalda con vida y te da esa inspiración para tu poder hacer lo que Dios te ha inspirado. Les hablé también de que la visión no solamente es personal, pero también Dios da visión familiar, como familia. Pero tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo. No puede haber cada uno con su visión porque hay división. En los matrimonios tiene que haber siempre una relación, tiene que haber siempre esta unión y Dios pueda que ponga algo en tu corazón, pero la persona que tiene a tu lado en el matrimonio es la persona que va a correr esta visión contigo. Es la persona que va a estar ahí presente, va a hacer la inversión presente, sea en negocio, en lo que sea, en levantar una familia, tener hijos. Se necesita unidad y para que haga unidad hay que matar el ego, hay que matar la carne. Lo que destruyó la relación, esta separación, que ella tuvo que salir y regresar a Miami donde se crió, era por la vida que vivíamos nosotros. Y esta vida que nosotros vivíamos, de acuerdo a lo que dice la palabra, vivíamos sí mismos, muertos en nuestros pecados. Y lo peor del caso, que esto es como el mal aliento. Todo el mundo lo huele menos uno. Cuando uno está mal, uno muchas veces no lo reconoce. Es aquí donde nosotros cuando venimos y le entregamos nuestra vida a Cristo, es aquí donde Cristo te dice: listen, yo lo que quiero entrar a tu vida y es para reorganizar y hacerte la persona que yo diseñé que tú seas. Así. Cuando Cristo quiere venir a tu vida, Cristo dice: mira, yo lo que vengo a arreglarte, yo lo que vengo es a ayudarte. Quiero realizar en tu vida el plan, este diseño especial para ti, para el bienestar tuyo y para el bienestar en tu matrimonio, en tu relación. Para el bienestar también en tus hijos, que son los que reciben las bendiciones o las maldiciones. Entonces, cuando se trata de visión, Dios te da visión personal, pero acuérdate, esa visión se conecta si estás en tu familia o si tienes un matrimonio. Si no, pues se va a conectar en un matrimonio. Y juntos, lo tercero, es que Dios, cuando te da visión personal y familia, se conecta siempre con la iglesia. De una manera u otra se conecta siempre con la iglesia. ¿Sabe que aquí es donde Dios te edifica? Tú recibes a Cristo como Señor y Salvador y empiezas a congregarte. La gente dice, mucha gente he escuchado que la gente dicen: no, pero a la iglesia, ¿qué? Yo no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Gente, si a uno congregando tiene lucha, aún orando, imagínate no congregándose. Come on, dale un codazo que está a tu lado y dile: come on. Be realistic, right? Cuando Cristo entonces viene a la vida de Paula primero, es aquí donde ella le entrega su vida a Cristo. Me llama de Miami. Ya me había abandonado, yo tenía el corazón herido. Me llama a decirme de que tiene un nuevo amor en su vida. ¿Cómo? Que tiene un nuevo amor en su vida. Así me llama ella. Me dice que tiene un nuevo amor en su vida. Y yo dije: ¿cómo? ¿Y cómo se llama? Y me dice que se llama Jesús. Jesús. Y empiezo allá a maquinar: Jesús, ¿quién sería Jesús? Era un novio que tuvo. No, en serio. ¿Quién sería Jesús? Yo allá en Washington Heights con un tigueraje todo dominicano ahí. Y yo digo: Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús. Dice: sí, Jesús, uno que murió en la cruz por mí. Dije: oh. Y en mi mente yo dije: oh, te metiste a la religión. Sí, porque eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Que la persona se mete a la religión. Ella no me habló de religión. Ella no me dijo nada de religión. Ella me dijo en quién se metió, que es en Cristo Jesús.
que la esperanza de vida de ahí en adelante, y de ahí en adelante lo que yo pude percibir fuerte en el espíritu es que ella ya no era codependiente de mí, como existen muchas relaciones donde Dios no está en el asunto. Una de las cosas que suceden en las relaciones cuando Dios entra es que Dios te hace codependiente de Él, para el bienestar tuyo y para el bienestar de tu matrimonio. Porque si tú no estás bien, tu matrimonio está bien. Lo peor es cuando los dos están mal. Sí, dale un codazo, sí, tú ves, te está hablando a ti. No, a los dos. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Es como el mal aliento, no nos damos cuenta, pero es necesario. Me habla de Jesús. Yo estaba en otro mundo, gente. Yo estaba en otro mundo, duré 10 años en el narcotráfico, desde que tenía como 16 años. Hasta entonces que Dios viene a mi vida y me pone el tate quieto. Porque yo pensaba que yo era el duro, yo pensaba que en lo que yo vivía en el narcotráfico, 10 años en eso, a eso me dediqué, gente. Nada de orgullo, nada de por qué yo me siento contento por eso. Tuve experiencias difíciles, fuertes, que me distorsionó del diseño original de Dios para mi vida. Gente, sabe que cuando tú vienes a los pies de Cristo, lo que Dios empieza a hacer es empieza a coordinar, a trabajar, a pasarte por un buen proceso para hacerte la persona que Él diseñó que tú seas. Porque antes de Cristo, todos esos problemas emocionales, depresión, todos esos problemas de baja autoestima, todo eso viene del reino de las tinieblas para que no te levantes de acuerdo al propósito de Dios en tu vida. Porque cuando conoces propósito, tienes seguridad en la vida. Cuando tienes propósito y sabes, y en tu relación con Dios, cuando entiendes quién tú eres revelado por Dios, no eres sacudido por las opiniones o lo que otro te digan o lo que otro te quiera maltratar en el corazón, porque la identidad tuya está en aquel que te hizo hijo de Él. Eres hijo del creador de los cielos y la tierra. No importa aquí en la tierra lo que esté sucediendo, porque Él creó los cielos y la tierra. Todo está sujeto a Él. Todo está sujeto al Padre que pagó un alto precio para perdonarte y reconciliarte con Él. Ella trató de hablarme de eso, yo no lo entendía. Yo seguí en lo mío, en la vida que yo vivía. Hasta que 4 meses después, ella en oración fuerte por mí, en oración fuerte, 4 meses después, en un estado, me arrestan. Yo era cabecilla de la organización. Y en ese estado, en el momento que me arrestan, yo pensaba que yo estaba bien y pensaba que todo iba a salir bien por dinero y todo se podía resolver con abogado. El abogado me dijo: Canela, yo no puedo hacer nada por ti. Esto sucede en el 2002, hace 22 años. El abogado me dice: Canela, yo no puedo hacer nada por ti. Las evidencias, la grabación, video, la gente cooperando, no puedo hacer nada por ti. En ese momento yo no lo entendía, pero entré en una depresión muy fuerte. En el momento que me arrestan, al otro día veo el juez. El juez entonces ahí donde te lean los cargos y todo lo que yo estaba enfrentando. Y el juez en el momento me dice: señor Canela, ya usted había caído preso antes. Desde que tenía 16 años, esa es la vida que yo viví. Cuando esto está sucediendo, yo tengo 26 ya. Me dice: ya había caído a los 16 años, caí preso en el Bronx. A los 18 caí preso en Massachusetts. En toda esa área, anduve todo eso. Y dice: ya esta es su tercera ofensa. Y ya entonces cuando una persona aquí en los Estados Unidos lo arrestan por una tercera ofensa, la misma categoría de delito, que era narcotráfico, ya te vuelves un criminal de carrera. Así es el término, el criminal de carrera. Ya yo estaba enfrentando mínimo mandatorio 20 años. Mínimo mandatorio 20 años. Cuando el juez me dice eso y que estoy enfrentando cadena perpetua, y el abogado que yo tenía en Nueva York me dijo: yo no voy para allá. O sea, esto es otro estado, esto es Tennessee. El abogado me dice: yo no voy para allá, no puedo ayudarte. Por lo más que me des, no puedo ayudarte. Ahí me entró una realidad. Regreso a la celda. Me acuerdo que tuve un sueño impactante. No lo entendía. Este sueño me impactó mucho porque este sueño me veo como un bebé encima de una mano bien grande. Es una mano exagerada. Entendía que esa mano era sobrenatural, pero no conocía a Dios en ese momento. No conocía a Dios, no me crié en un hogar cristiano. Ella se mantenía orando por mí. Ella me habló de Dios de vez en cuando, me hablaba, pero yo estaba ciego, yo estaba sordo. ¿Cuántos veían Snoopy cuando eran chiquitos? Snoopy tenía entonces, donde él estaba, donde él vivía, había una señora que hablaba y lo único que se escuchaba era guau, 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 guau. ¿Lo han visto? A mí cuando me hablaban de Cristo, yo escuchaba era guau, 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 guau. No entendía.
Y era porque yo estaba ciego y estaba sordo. ¿Cuántos se identifican con eso también? Escuchar guau, 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 guau. Por lo más que trataron de hablarte de Cristo, no hacía sentido. Tú pensabas que you was good porque tenía dinero, porque tenía título universitario, porque tenía esto, tenía lo otro. Pero estabas podrido en el interior, estabas muerto porque estabas separado del que te da vida. Entiende esto, cuando un matrimonio, una relación y una persona está separado del que te da vida, gente, lo único que Dios quiere darte es vida. Dile que está a tu lado, lo único que Dios quiere darte es vida. That's it. En el momento que lo recibes como Señor y Salvador, empieza un nuevo comienzo de ahí en adelante. Y todo lo que sucedió en el pasado, en el caso mío que estuve preso por mi pasado, de ahí en adelante cosas empezaron a suceder. Pero primero yo tenía que abrir mi corazón y recibirlo como mi Señor para que Él sea el gobierno sobre mi vida y sobre el problema que yo mismo me metí. Cuando Cristo viene a tu vida, Él viene a resolver los problemas en los cuales tú mismo te has metido. Come on, right? Eso es lógico, ¿no? ¿No tiene sentido eso? ¿Cómo lo hace? Lo primero que Él quiere hacer, dice, ok, bueno, yo voy a resolver con tu pasado, con todo tu pecado, porque en la santidad de Dios contigo no puede ser uno lleno de pecado. Cristo nunca pecó. Cristo nunca, diga conmigo, Cristo nunca pecó. Pero dice la Escritura que 2000 años atrás fue crucificado, torturado, porque tenía que pagar deuda de la humanidad y lo hizo por amor. Para que entonces a Él pagar por el pecado tuyo y el mío te hace limpio, te hace libre. Quiero que vayamos rapidito a 2 Corintios para poder entender mejor el concepto. Acabamos de leer de que Dios nos amó aún estando nosotros en nuestra condición de pecado, en nuestra condición horrible de pecado. Quiero que me acompañen a versículo 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Aquí entonces es donde revela Dios lo que Dios hizo en mi vida cuando lo recibí como Señor y Salvador. Pero voy a llegar ahora a contarle cómo es que lo recibo. Esa noche, después que vi al juez, tengo este sueño. En este sueño me veo como un bebé encima de una mano bien grande. Esa mano era sobrenatural. No lo entendía, no entendía el sueño. Pero como me vi como un bebé, y es sobrenatural porque me identifiqué con este bebé en pañales de meses. Me sostenía. Y era un mensaje de parte de Dios, pero yo no lo entendía en el momento. Y yo empecé a sentir paz. Eso es todo, paz. Gente, hay manera peculiar de cómo Dios te llama la atención. Hay manera peculiar de cómo Dios va trabajando todo para el gancho. ¿Cuál es el gancho? En el momento, ese día especial que Él coordina todo para presentarse y revelarse en tu vida y que tú lo recibas como Señor y Salvador. Dios va trabajando ese asunto, ella orando por mí. Yo estoy preso en mi condición, ella orando por mí. No dejes de orar por aquellos que ustedes aman. El que oró por mí, quien oró por mí y quienes oraron por mí, porque también tenía familia orando por mí, oró duro y fuerte y poderoso. Porque si había alguien en la bolita del mundo que no se iba a convertir, era yo. Yo no me iba a convertir. A mí me hablaban de Cristo y yo lo tomaba a otro nivel, gente. Tristemente estaba ciego. Y era una lucha entre el reino de luz y el reino de las tinieblas, como les hablé. Siempre hay una lucha. El reino de las tinieblas sabía y se estaba dando cuenta, Paola se convierte y que ella estaba orando por mí. Y así opera las tinieblas. No deje de orar por aquellos que ustedes aman. Mientras más ella oraba por mí, más el reino de las tinieblas, Satanás, los demonios. Éramos un complot, yo estaba con ellos. No directo, pero entre mucho que viví también en el narcotráfico, duré 7 años en el ocultismo, en la santería y todo eso, era parte del negocio. Así que se puede imaginar en qué condición yo estaba. Yo es ciego, literalmente no entendía, no escuchaba nada de esto. Pero ella estaba orando fuerte por mí, fuerte por mí. Y cuando oran por la salvación de alguien, Dios no obliga a nadie. Gente, es difícil agarrar un caballo y obligarlo a tomar agua si no quiere. Pero si te montas en el caballo y lo trotan, y lo trotan, cuando te mantienes en oración y trota, y trota, y trota, y trota, llegará el tiempo donde esa persona le va a dar sed de aquel que lo creó. En oración, en oración, en oración, esto es lo que Dios hace. Dios empieza a trabajar a través de lo exterior
para encaminar la persona al plan divino, a ese lugar específico donde se le va a revelar para que lo reciba como Señor y Salvador. Ese es el proceso difícil. Entonces, cuando Satanás veía que ella estaba orando por mí, y en una ocasión me acuerdo que yo estaba en Nueva York y ella en una me llama, eso fue antes de caer preso, me llama y ella empezó a orar por mí. Y empezó a orar por mí y yo me acuerdo que sentí una presencia sobre mi vida. Empecé a llorar, me guió en ese momento, me guió a abrir, a recibir a Cristo, pero en el momento yo estaba, no entendía nada. No entendía nada, pero me acuerdo cuando cerré el teléfono, que yo en el momento todo quebrantado, una presencia allá en el apartamento donde yo vivía. Y en ese momento que sentí esa presencia de Dios, me llega Satanás y me pone pensamientos del negocio, de esta cantidad, cargamento aquí, dinero allá. Y en el momento yo dije, no, y ganó la batalla. Las tinieblas ganó la batalla. Y así sucede, pero no te des por vencido cuando estás orando por seres amados. No te des por vencido. Ella no se dio por vencida. Llegó un punto donde ella dijo, no, yo tengo que soltarlo. Ya cuando ella tuvo, porque aún todavía, ella queriendo hablándome de Cristo, yo todavía estaba mal, ella tuvo que separar esa relación y me soltó, pero se mantuvo en oración por mí. Ella testifica que en la presencia de Dios ella pudo entender esto. Que Dios le reveló que ella, en otra palabra, deja de hablarle ya de mí, háblame a mí más de Él. Cuando tú tienes eso por revelación, en oración, háblale más a Dios por esa persona. Porque Dios es el que va a intervenir, a trabajar, a arreglar situaciones y circunstancias y poner a la persona o llevar a la persona al punto del quebrantamiento. Ese punto de quebrantamiento es como yo estaba en esa noche. Me acuerdo que en esa noche, viéndome yo entonces encima de esa mano bien grande, me acuerdo que yo sentí una paz que nunca en la vida había sentido. Sabía que yo estaba durmiendo, no me quería despertar por la condición que yo estaba. Pero sentí una paz, me veía como una bebé encima de una mano que me sostenía. En depresión yo estaba antes de haber entrado ahí. El juez me dijo que tú no sales, si sales con mínimo 20 años, una cadena perpetua. Eso es lo que me dice el juez. Había razones de por qué. Yo era cabecilla de la organización, sucedió entre cantidad, todo eso, violencia, todo lo que va en conjunto. Estoy enfrentando esta realidad, no es cuento, no es miedo, es una realidad que me está diciendo este juez. A esa condición fue que me dormí y en ese sueño donde Dios primero se me revela, empezó Dios a trotarme. En ese sueño me acuerdo, no me quería despertar, sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no entendía, me despierto, no entendía y lo dejé así. Varios días después tuve otro sueño y en este segundo sueño vi una alas bien grande que me arropaba. Y cuando esta ala me arropaba, entendí que Dios o este ser, porque no conocía de Dios, pero sentía que se comunicaba conmigo y me daba un sentido, dejándome entender de lo que yo pude interpretar, me decía, todo va a estar bien. Me arropaba y me decía, todo va a estar bien. Ese sueño no me quería yo despertar, porque me sentía acobijado, me sentía protegido, pero no lo entendía. Porque cuando me despierto, la pregunta que yo tenía era, ¿qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios? Porque yo conectaba a Dios con gente buena, ¿verdad? Por malo concepto que yo tenía en mi mente. No entendía la misericordia y el poder sobrenatural de Dios que tiene para toda la humanidad, para salvar a la humanidad. Yo no lo entendía. Y la gran pregunta que yo me acuerdo hasta hoy que yo decía era, ¿pero qué quiere Dios conmigo? No, ¿qué quiere Dios conmigo? Yo no lo entendía. Eso era en el proceso de booking. De ahí me trasladan a otra sección del lugar de detención, donde entonces ahí me asignan en la celda, la cama. Cuando llego ahí, se me acercan entonces, ya cuando uno entra en el sistema, ¿verdad? Los que han estado presos, tal vez me entienden. No importa. Cristo te puede salvar así como lo hizo conmigo. Te puede dar un nuevo comienzo como lo hizo conmigo. Cuando entré en ese lugar se me acercan los hispanos. Siempre corren los hispanos, los americanos, los negros con los negros, los blancos con los blancos y los hispanos. Se me acercan los hispanos. Ahí me presento, se presentan ellos. Y ahí entre lo que nosotros hablamos y nos identificamos quién éramos, dónde éramos y todo esto. Al rato me dice, Canela, después de que nosotros cenamos, nosotros, todos los hispanos, nosotros nos reunimos en una celda para hacer estudio bíblico. En el momento yo dije, un estudio bíblico. Y me pregunta que si yo quiero ir. Bueno, estamos presos. ¿A dónde más vamos? Está bien, vamos entonces. Yo aquí con todo y que tiguerón y todo eso.
ahora con una Biblia. Yo no entendía el rollo, yo no entendía nada. Me invitan a este estudio bíblico. Cuando estamos entonces dentro de esa celda, que somos como 8, como 1, 8, 10, empiezan todos a sacar la Biblia. Me impactó eso. Y empiezan entonces, cuando empiezan a hablar, y la persona que es un preso, ya llevaba años preso, y cuando él empieza a hablar, que empieza a revelarme del amor de Dios, es lo que decía Efesios que acabamos de leer, acerca del amor de Dios. Cuando empieza a revelarme a mí acerca del amor que yo no entendía antes, cuando empezó a revelar lo que Cristo hizo en la cruz, todo eso empezó en el momento, el sueño, me acordé del sueño. Me acordé del segundo sueño, y cuando empieza a hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, y él empieza a dar testimonio de cómo Dios a él lo ha libertado, cuando empiezo a escucharlo a él, la gente hablando, pude entender, y yo en mi entendimiento tratando de discernir a ver si es cuento, qué es lo que es, porque a veces uno se sienta, si uno dice, uno piensa que a veces es un cuento, o si lo están actuando, si realmente es genuino. Me di cuenta que ellos estaban hablando de un corazón genuino. Empezaron a hablar del amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz, que murió en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, y estábamos presos en el momento. Todo empezó a hacerse realidad y todo empezó a hacer sentido. Sentí la presencia de Dios en ese lugar. Dios me regresó ese mismo momento los sueños, y era que Dios estaba trabajando conmigo, condicionándome ya para ese preciso momento que ya estaba marcado en esa fecha para mi conversión. Y ahí fue donde pude tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Ahí fue donde yo pude tener, me hizo sentido lo que una vez era guau. En el momento me hace sentido, se me hace realidad, y es la oportunidad que yo tengo donde yo puedo decir, de acuerdo a lo que Dios me revela y te revela a ti en esta mañana, hay oportunidad para un nuevo comienzo. Gente, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera que está mirando en YouTube. En el poder sobrenatural de Dios, su gloria es manifestada, y donde se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta de lo que Él es para ponerlo en ti y transformar tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ese momento en adelante me acuerdo, recibo a Cristo como Señor y Salvador. De ahí en adelante esta persona es mi mentor y me encamina a entender el ayuno, la palabra, buscar palabra para alimentarte. Y quiero que vayamos finalizando a 2 de Corintios capítulo 5 del 17 en adelante, para que puedas entender qué fue lo que sucedió. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas, ¿qué? Todas son hechas, ¿qué? Todas son hechas, ¿qué? Todas son hechas, ¿qué? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Eso es lo fuerte. Un visionario extraordinario caminó aquí en la tierra, nunca pecó, para mostrarle a la humanidad de que sí puedes vivir en la tierra sin tener que pecar para ser bendecido o para vivir lo que es vida, pero vida de verdad, no lo que antes interpretábamos que era vida. Vayamos rapidito, Marcos capítulo 16 versículo 15, poderoso. Todo esto empieza a revelárseme Dios en mi vida. Le entrego mi vida de ahí en adelante. Paola me había soltado en banda. Lo que no entiende lo que es eso, se lo traduzco. Me dejó y me soltó. No quería nada conmigo ya, pero era por la condición que yo estaba. Aproveché y le hice una carta. Y le puse, estoy preso, en la condición que estoy. Le escribí todo, en lo que yo estaba y lo que había sucedido conmigo. Y a la final le puse, pero, al fin conozco aquel de quien tú siempre me habías hablado. El Señor y Salvador, Jesucristo. De ahí en adelante en mi vida, de ahí lo único que yo entendía era el poder de Dios para que se cumpla lo que dice el versículo 17. De ahí en adelante Dios me dijo y te revela a ti en esta mañana: eres una nueva criatura, pero tienes que abrir tu corazón y dejarlo que Él entre para Él hacerte una nueva criatura. Las cosas viejas pasarán.
He aquí de ahí en adelante todas son hechas nuevas. Ese es el interés de Dios con toda la humanidad. Es querer entrar en tu vida y hacerte una nueva criatura. Que en el momento en adelante que lo recibes de aquí, todo eso en el pasado, queda en el pasado. Dan un codazo que está a tu lado y dice: deja el pasado en el pasado. Ya no tienes por qué preocuparte. Solamente te perdona porque pagó por tus pecados. Te promete que serás una nueva criatura. Serás una nueva criatura con una vida nueva. Porque cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, su presencia viene a vivir en ti. Esa presencia es lo que te vivifica. Por eso es que antes de Cristo, si todavía no lo ha tomado esa decisión, aquí dice versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Dice versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y esta es la palabra que termino predicándote hoy. Hay una esperanza, hay un nuevo comienzo. Hay una esperanza en Cristo Jesús, que en el momento que tú lo recibes como Señor y Salvador, para mí ya han pasado 22 años. Si no comparto este testimonio, tal vez usted ni se lo hubiese imaginado. Hace poco me reuní con un pastor que vino de Argentina. Quiso venir el viernes pasado, quiso venir a conocerme personalmente. Iglesia, ore por nosotros y prepare su pasaporte, porque me quiere llevar a Argentina para poder ministrar en las cárceles y en iglesia allá en Argentina. Él dice: yo tenía que conocerte personalmente, escuché de tu testimonio. Y gente, le soy sincero, desde que yo tengo tiempo que no comparto mi testimonio. Y a veces que uno se siente como que ya han pasado 22 años. Han habido veces donde yo he sentido de que mi testimonio, ok, está bien, pero a veces uno se acomoda, uno se familiariza con Dios y con lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me acuerdo que hablando con él yo me quebranté. Yo sé que un testimonio como el mío puede impactar una vida, pero a veces cuesta para uno entenderlo, porque para mí fue normal. O digo, antes de Cristo la vida que yo vivía era normal. Cuando Cristo viene a mi vida cambia sobrenaturalmente. Y de ese entonces yo he vivido una vida sobrenatural. Quiero finalizar con esto. Marcos capítulo 16, vamos rapidito por favor, para terminar. Ve lo que dice Marcos 16, eso es lo que Dios te promete. Y vamos a leer del versículo 14 al 18. Cristo muere, paga por tus pecados. Dice la escritura que Él resucitó. Digan conmigo: Él resucitó. Para darte a ti esperanza de que en ese mismo poder de la resurrección es el mismo poder que te va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque uno pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? En el poder de la resurrección. Él murió, llevó a la cruz todos tus pecados, pero tienes que entregárselo y recibirlo. Tiene que haber un arrepentimiento, tú se lo entregas. En la cruz dice la escritura que después Él fue sepultado, ahí entregó su cuerpo con todo el pecado, ahí lo entregó. Dice que al tercer día Él resucitó. Digan conmigo: Él resucitó. Es muy importante entender esto. Se entiende mucho lo de la cruz, pero muchos no hablan mucho acerca de lo que es la resurrección. La resurrección es lo que te da esperanza de que si Él murió y llevó tus pecados y te perdona y te reconcilia, porque ahora puede haber una reconciliación. Gente, ¿no es esto sencillo y claro para entender? ¿Verdad? Antes no lo entendíamos. Eso es algo claro, sencillo. Murió para pagar por tus pecados, para hacerte libre, porque no podía ser uno con Él, siendo Él santo y tú en la condición tuya. Pero Él muere y resucita, y en ese mismo poder de resurrección se le aparece a todos sus discípulos y le dice esto. Marcos 16, 14 al 18. Le dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Se le apareció después que resucitó. Estando ellos sentados a la mesa, les reprocha a ellos su incredulidad y la dureza de ellos, de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero aquí le da una promesa y dice esto: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio es esta buena noticia. Esta buena noticia. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo esta buena noticia?
¿Cuánto de usted esta buena noticia la siente en su corazón y es ministrado y puede decir, si Dios hizo lo mismo en hacer una nueva criatura en este hombre que hoy en día es pastor, puede hacerlo conmigo, puede hacerlo en mi matrimonio? Dios puede resucitar lo que sea que se esté muriendo en tu vida. Sabe que la depresión es una condición de muerte, pero en el alma. Y no importando la condición que tú viniste, no importando aquello que viene que te está atormentando o está afligiendo tu corazón, tienes esperanza en el poder sobrenatural de Dios, que te hace una nueva criatura con un nuevo corazón, una mente nueva, una identidad nueva, y de ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasarán, aquí todas son hechas nuevas. Esa es su promesa. Jesucristo, cuando resucita, se le aparece a sus discípulos. Otros no creyeron, pero esto es lo que dice acerca de los que creen. Versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Mas el que no creyera será condenado. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que ¿qué? Atención, él se refiere a aquellos que creen, a los que creen. Aquí dice versículo 16, y el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué bautizado? Porque bautizado es un acto de fe que tú haces. Es un acto, lo recibes como Señor y Salvador. Después tú decides bautizarte, que es identificarte con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Asimismo entras a las aguas y sales como una nueva criatura cuando te bautiza. Versículo 17 dice, en mi nombre dice, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice que hablarán lenguas nuevas. Dice 18, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán manos y serán salvos. Nota que aquí no está hablando del pastor. Nota que aquí no está hablando de ningún apóstol. Aquí está hablando de los que ¿qué? De los que ¿qué? Dice específico, en otras palabras, en el momento que le entregas tu vida a Cristo, de ahí en adelante Dios lo que quiere obrar en tu vida es una vida sobrenatural. En el momento que yo le entregué mi vida a Cristo, lo que yo empecé a experimentar dentro de la prisión fueron experiencias extraordinarias. Sentía el poder de Dios. Me acuerdo aquella vez que una vez uno de los que estaban reunidos, los discípulos, tenía un dolor de estómago. Y de repente me dicen, Canela, ven, ora por fulano que está en la cama, que no se puede parar. Y yo dije, que ore por él. Yo nunca había orado por nadie. Digo, en la condición que él estaba, nunca había orado por un enfermo. Y en el momento me acuerdo que me la acerqué, le impuse mano en el momento. Yo no era pastor, yo no era ministro, no era ordenado, sino solamente un creyente que simplemente creía. Eso era lo único que yo era, un creyente en el momento, con fe, y yo creía. Me acuerdo que impuse mano en el momento y todos nos unimos y oramos por fe. Y en el momento dice que inmediatamente él dio testimonio de que el dolor se le fue del estómago. Yo no entendía eso. No sabía que Dios era a esa magnitud de lo sobrenatural para usar a una persona como yo. Pero en ese momento yo le creí. Aquí la Escritura dice que en el momento que tú lo recibes como Señor y Salvador, Dios entra a tu vida para transformarte, hacerte una nueva criatura. Y de ahí en adelante vas a vivir una vida sobrenatural. Y termino con esto. Si eres un creyente y te encuentras en una vida mediocre, todavía en duda, versículo 7 del capítulo 5 dice que caminamos por fe y no por... ¿Caminamos por qué? Y no por... Una vez más, ¿caminamos por qué? No por... En el momento que lo recibes como Señor y Salvador, Dios te encamina a un nuevo comienzo para que de ahí en adelante les puedas creer a Él, a sus promesas, y puedas vivir una vida sobrenatural. Y las promesas que Él tiene para ti se cumplirán. La promesa que Él tuvo para mí se cumplió. Dios hizo milagro, pasando un periodo de 3 años en lucha espiritual, orando, en lucha espiritual, orando. Cuando fui delante de la jueza por la sentencia, habían pasado muchas leyes también que me fue de gran beneficio para mí. Me fui a juicio, me declararon culpable. Cuando las cosas yo pensaba de convertido, yo pensaba que iban a mejorarse. En mi caso se empeoraron. Proceso de Dios, hasta que al fin de cabo, cuando voy delante de la jueza para la sentencia, ella dijo en mi condición y mi testimonio que yo pude dar de que mi vida había sido transformada. Mi abogado creyente, la jueza era creyente, ahí todo el mundo era creyente. Eso solamente lo hace Dios.
Porque Juan Canela tenía que salir de la prisión, aunque esté enfrentando una cadena perpetua. Eso quedó en el pasado. Y aquí todo empezaba nuevo, porque había un propósito. Estoy hablando de 2005. Había un propósito para que el 2024 se cumpliera la visión de hoy en día, donde somos pastores. Tenía que cumplirse el nuevo comienzo de Dios para mi vida. Y termino para decirte, hay un nuevo comienzo de Dios para ti. No sé en qué condición viniste, no sé en qué situación viniste a este lugar, pero algo sí yo sé, que el mismo que te conoce, el mismo que me conoció y me transformó, el que tiene